Guys, good afternoon. I hope you're well. Well, today we're gonna finish, vamos a terminar la actividad que iniciamos la semana pasada. En Classroom les abrí el espacio para que suban todo lo que es del subtopic 2.1, del 2.1. Esto se vio el día 14, no, permítanme, déjenme ver el calendario. 17 mis. Ah, ok, sí, pero fueron 2 días, entonces déjame nada más ver. Fue el día, sí, ¿verdad? Porque, sí, el 17 de febrero, o el viernes, no, fue el viernes. El viernes. 17 y 18. Ajá, sí, pero como vamos un poquito desfasados con una clase, entonces el 18 empezamos con este material del 2.2. Lo del 2.1 se vio el día 11 y 17 de febrero. Entonces, lo que hicimos esos 2 días, eso lo van a subir en el espacio que está abierto ahorita. Y lo que vamos a terminar el día de hoy, van a subirlo junto con lo que hicimos el viernes 18 de febrero, ¿sí? Entonces, lo que hicieron el 18 de febrero y lo que vamos a hacer el día de hoy, se va a subir en un espacio que va a ser con el espacio del 2.2. Ahí les voy a poner las fechas. Y mañana vamos a empezar con otro subtopic. ¿Ok? Estamos ya acercándonos al parcial, entonces mañana iniciamos con el 2.3 y lo terminamos la siguiente semana, el 24 de febrero. No, perdón, ando confundida. Lo terminamos el 4 de marzo, la siguiente semana. Y ya el viernes tendríamos un repaso y la siguiente semana de marzo ya tendríamos la segunda evaluación. ¿Estamos bien? Sí, mis. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahorita vamos a terminar lo que es el 2.2, a risky business. Last class we worked with the vocabulary part, and I think we also had, no, it was just vocabulary, solo fue vocabulario. Entonces hoy vamos a trabajar con grammar, adverbs of frequency. I'm gonna read, but primero, then we're gonna discuss people interviewed, why is, and the reading set of 10. Up in the mountains, the view is beautiful, but not for emergency. Dr. Martin Schmidt, paramedic Marius Adler, and helicopter pilot Klaus Hartmann. Their job is to find and rescue people in trouble. Climbers caught in an avalanche, injured skiers, event lost walkers. Reporter Lucy Rose met the team members and asked them about their work. Okay, thank you. Next paragraph. Lisette, can you read it, please? Adler says. Adler says they love their jobs, but they sometimes get angry by the people they rescue. Climbers always raise their life, but when they get into trouble, they also raise ours. Okay, thank you. Stephanie, can you read the next one? What exactly are the dangers? Stephanie Valencia, are you there? Teacher, ¿tomó lista? No, todavía. Ah, ok, gracias. ¿Me ayudas a leer, Mendoza, Fabián, por favor? What are exactly are the dangers? Ese párrafo. What are exactly are dangerous? Harmon says that although, ¿cómo se pronuncia eso, teacher? Also. Although the sun is shining today, they usually fly in much gross water conditions, which can be very dangerous. Another problem is that often the people they rescue are frightened. ¿Sí se dice así? Frightened. They panic and this make it difficult for the team. Thank you. And the last paragraph, Hector, can you read it, please?
Manda, teacher. Can you read the last paragraph, please? ¿En el cuál se quedó? En el segundo. En el último. Ah. And what are the best thing about the job? Harman says saving lives is its own reward, and occasionally they had an surprise. One time where recused a woman after a skiing accident. She was bald hurt. Later, her husband brought us a whole box of chocolate. The people taste recourse. Schmidt explains her every say thank you. Okay, so let's recap what is this text about. Austria, his name is, it says, Martin Schmidt, which is the doctor, and the paramedic Maris Adler, and the helicopter pilot Klaus Hartmann. These are the people involved in this. It says in here, which country is this? First of all, which country? We have it here. Austria. Austria, very good. People interviewed, there were 3, and you can see them here on screen. Who were the people interviewed? A doctor. Okay, we have the Dr. Martin Skimmed, the paramedic Maris Adler, and the helicopter pilot Klaus Hartmann. Why is the job dangerous? Why is the job dangerous? Because they rescue people in trouble. Okay, because they're rescuing, right? Exactly. And or something they talked or they shared. Can you share an experience? Can you find one? Okay, does anybody know or can find a story in this paragraph? Una historia que cuenten, alguna anécdota en estos párrafos. Profe, ¿ya pasó lista? No, no he pasado lista. Ok, que me está fallando el internet, profe. Ok, ¿alguien me puede decir, por favor, en estos párrafos en dónde se encuentra alguna anécdota de ellos? En la última. ¿Me puedes decir en qué parte? Cuando dice, one time we rescued a woman. Ajá, ¿lo puedes leer, por favor, esa parte otra vez? One time we rescued a woman after a skiing accident. She was badly hurt. Later, her husband brought us a box of chocolates. Okay, very good. What happened here? They rescued a woman and then the husband brought them a box of chocolate, like just to say thank you, right? And that is the anecdote. This is from the reading. Aquí vemos parte de la lectura, and it says in here, look at the sentences from 1 to 9 and put the words in bold in the correct place on the line. Vamos a aprender ahora, bueno, más que nada que aprender a repasar, porque este es un tema que ya se ha visto anteriormente, que son los adverbs of frequency. Los adverbios de frecuencia, bueno, los adverbios en general, son todas esas palabras que me van a ayudar a dar más información sobre el verbo. Ya sea que me dicen cómo, cuándo o dónde se llevó a cabo la acción. Todo está en relación con la acción, con el verbo. In this case, the adverbs of frequency, they tell me when or how the situation happened, ¿ok? Me dice qué tan frecuente es o cuándo es que sucede una acción. Por ejemplo, aquí dice, he never worries, nunca. ¿Con qué frecuencia? Con ninguna. ¿Cuándo? Jamás, nunca. Entonces, estas palabritas que tengo en negro aquí, let me highlight them.
are called adverbs of frequency. Tengo never, often, sometimes, usually, rarely, always, hardly ever, once in a while, and occasionally. Estos solamente son algunos ejemplos de adverbs of frequency, right? Entonces, fíjense algo, todos estos adverbs of frequency están colocados, la mayoría, entre el sujeto y el verbo. Sujeto, verbo. Sujeto, verbo. Sujeto, verbo. Bueno, en este caso es un adjetivo, pero está describiendo el verbo es. Ok, entonces si no están entre medio del sujeto y el verbo, también las puedo encontrar al principio o al final. Often the people they rescue are frightened. Vamos a aprender más de los adverbs, pero vamos a irnos ahora a esta línea que tengo aquí, que va de 0 al 100%. Voy a poner aquí unas líneas para poner porcentajes aproximados. Supongamos que un 50 va aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 1, 2, 3, 4. Vamos a poner así. Y por ejemplo, aquí vamos a poner que esto es un 20%. No, un 10%. This will be at 20%. This will be a 30%. This will be a 50%. This will be a 70%. And this will be an 80%. Ahora lo que voy a hacer es que les voy a pedir que me digan dónde colocar estos adverbs of frequency de acuerdo a la frecuencia que ustedes consideran pasa. For example, 0%. Which of these expressions do you consider goes in 0? Never. Never, right? Very good. Often, where would you place often? Hardly ever. But often, ¿dónde colocarían often? Ah, ok, en el medio. 50. O en el 70. Ok, vamos a ponerlo aquí. Sometimes. En medio. 50. Y sí, ¿verdad? Usually. 80. 80. Rarely. 30. 30. Ya tengo en el 30 occasionally and once in a while. Tengo el 10 y el 20. 20. 20, okay. Okay. Then we have always, que está acá en el 100%, and hardly ever. Ya no falta ningún. En el 10. Es el único que falta, ¿verdad? Ajá. Sí, pero no contra Bien. casi pesos. Hardly ever. Okay. Very good. Muy bien. Lo que pasa aquí es que en realidad, por ejemplo, cuando yo estoy hablando sobre la frecuencia de algo, no es como que lo voy a pensar y voy a decir, ah, bueno, un 80%, voy a decir, o sea, no tanto así. Simplemente es para que veamos de qué lado se encuentran los menos frecuentes y de qué lado se encuentran los más frecuentes, right? Yo diría que los que sí son más precisos son los de never, sometimes y always. Si algo pasa siempre, pues vamos a usar always. Si algo no pasa, vamos a usar never. Y si algo pasa, sí, no, o sea, no tanto, pero sí, pues sometimes. Fuera de ahí, el hardly ever, el rarely, occasionally or once in a while, para mí tienen un sentido muy similar. O sea, para mí es prácticamente lo mismo. Si tú me dices, I rarely go there, así me dices, I hardly ever go there. Tal vez, obviamente, pues el hardly ever es un poquito menos que el rarely, pero cualquiera de estas expresiones, hardly ever, rarely, occasionally, or once in a while, significa que no pasan seguido.
que pasan una que otra vez, pero muy poco, con muy poca frecuencia. El sometimes, como les comentaba, este sí se encuentra en el medio, pero después de ahí, el often y el usually son también expresiones que me muestran algo que pasa con mucha frecuencia. Al ser estas expresiones de frecuencia, no me dicen exactamente no me dicen con exactitud cuándo pasan las cosas, solo me dicen si pasan seguido o no pasan seguido. And that's it. We're clear till here? ¿Estamos claros? Yes, teacher. Okay, thank you. Let's go and continue with the same topic, but now let's go to the language bank. Okay, so here it says, here, use adverbs of frequency to say common are never, rarely, occasionally, sometimes, often, usually, and always. There are several adverbial phrases of frequency. For example, hardly ever, once in a while, every day, every month, every year. And with the verb to be, put the adverb after the verb. Cuando tengamos el verb to be, vamos a colocar el adverb después del verb to be. Okay? I am always here. They were usually early. We usually put the adverb before other verbs. Los ponemos antes de los demás verbos, right? I sometimes spoke to him. We hardly ever ate there. With auxiliary or modal verbs, we usually put the adverb after the auxiliary or modal. For example, she doesn't stay here. Si yo quiero agregar un adverb aquí, voy a colocarlo entre el auxiliar. Stay here, she doesn't usually stay here. We haven't visited them. We have never visited them. I can help. I can always help. Entonces, cuando tengo yo auxiliares, como lo es doesn't, como lo es haven't, como lo es help, can, sorry, como lo es did, como lo es would, will, etc. Voy a colocar el adverb entre ese auxiliar y el verbo. Adverbs of frequency can also go at the beginning, middle, or end of a sentence. Esto es algunas excepciones, right? Algunos adverbios pueden ir al principio, como es el caso de occasionally. Que occasionally se puede mover tanto el principio, en el medio o el final. Occasionally go dancing. I go dancing occasionally. Pero también hay unos adverbios que no se van a poder mover, o sea que siempre van a ir en el medio, pues, entre el sujeto y el verbo. Always and never do not go at the beginning or end of sentences. Once in a while, in every day, every month, every year, usually go at the beginning or end. Estas expresiones, bueno, esos adverbs como once in a while, every day, every morning, every month, every year, etc., se pueden colocar tanto al principio como al final de la oración. There are other phrases to show how frequently something happens. For example, every day, which means one time per day. I have a shower every day. Once a week, which means one time per week. She writes to me once a week. Twice a week, which means 2 times per week. They go shopping twice a week. Entonces, ¿alguna pregunta sobre este tema? ¿Hasta aquí? No, teacher. Perfect. We have 2 exercises, and in the first one says, put the words in the correct order to make sentences. And in the second one says, underline the correct alternative. En la primera lo que vamos a hacer es que ya tengo yo todas las palabras que necesito. Lo que tengo que hacer es ponerlas en orden. Recuerden que los adverbs, algunos pueden ir al principio, al final o en medio. Algunos sí tienen que ir en medio y otros pues pueden variar también, ¿no? Como en el caso de occasionally. Ok, entonces vamos y después nos vamos a ir aquí donde dice underline the correct alternative, que es simplemente underline, subrayar el verbo que corresponda a la oración de acuerdo al contexto, ¿ok? Aquí simplemente es cuestión de leer el contexto para saber si se refiere a que es algo que pasa seguido, que tan seguido, etc. In this exercise, en el ejercicio A, sí les pido que copien la oración. Exercise B, it is okay for me if you only write the 8 options you chose. Is it clear what you're gonna do? Yes, teacher. Let me know if you have any question. Please work with this and tell me when you're ready.
Did you guys finish? ¿Terminaron? No, falta la segunda. Ok, don't worry. Voy a tomar asistencia. Ansaldo Bustamante. Present. Barrera Montiel. Present. Cruz Azueta. Present. Espinosa Rodríguez. Present. Fuentes Soto. Present. Gandarilla Morales. Ok. García Romero. Present. Gil Romero. Present. Jiménez Encinas. Present. López Andrade. Present. López Pérez. López Rivas. Montalvo Cota. Present. Olano Orduño. Present. Ramos Montaño. Present. Rodríguez Mendoza. Present. Ruiz López. Present. Ruiz Ocaño. Present. ¿Me escuché, profe? Sí. Pues lo... Sarabia Bernal. Present. Valencia Villarreal. Present. Velázquez Saavedra. Belderrain Valdés. Present. Villegas Córdoba. Ok. Thank you guys. Keep working, please. Sigamos trabajando. Les quedan 6 minutos en esta sesión. Los usamos para